Me gustaría en esta mañana que pudieseis acompañarme a tener una primera lectura en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Texto bien conocido para nosotros. Y empezando en el versículo número 1, dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y 2 versículos más en el 27 y el 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hasta aquí esta primera lectura, que Dios la bendiga en nuestros corazones. Veamos al Señor en oración. Dios y nuestro Padre celestial, venimos en el nombre del Señor Jesucristo y confiando en sus méritos para darte toda la gloria, honor y alabanza, sabiendo, Padre, y conociendo que tú eres un Dios santo, eres un Dios de amor, eres el Dios que escudriña y que conoce las intenciones del corazón, sabiendo, Padre, que tú eres aquel que ha creado todas las cosas y por cual todas las cosas subsisten. Rogamos, Padre eterno, que en esta mañana clamamos a ti, Señor, para que tú extiendas tu mano de poder y de bendición para obrar en cada una de nuestras vidas. Padre, estamos necesitados de que tú hagas esta obra, que a través de tu Santo Espíritu, que a través de tu palabra, tú sigas trabajando en cada una de nuestras mentes y corazones. Rogamos, Padre, que nos limpies y perdones nuestros pecados, y que, Padre eterno, podamos hoy glorificar tu nombre, seguir glorificando tu nombre. Nos acordamos asimismo, Señor, por todos y en aquellos lugares donde tu nombre está siendo predicado en verdad, para que tú también bendigas, y aún por aquellos hermanos que están en lugares donde hay persecución o guerra, que tú hoy, Señor, les puedas conceder tener un buen día del Señor. Bendícenos ahora a nosotros, Señor. Clamamos a ti para que tú hagas esta obra, y lo hacemos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Acompañarme, hermanos, al Salmo 23. Vamos a dar lectura a este conocido salmo que probablemente podríamos, o algunos de vosotros podríais recitar de memoria. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Salmo 23, probablemente el salmo más conocido de todas las Escrituras, quizás uno de los textos más conocidos de las Escrituras, incluso en aquellos que no creen en Dios. Salmo, probablemente los primeros versículos que están en muchos hogares colgados en la pared en un cuadro, un salmo del cual hemos meditado, del cual hemos escuchado. Un salmo que está entre el Salmo 22 y el Salmo 24. En el Salmo 22 vemos los padecimientos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En aquel famoso texto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando por 3 horas el peso de la culpa de nuestro pecado fue cargada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De tal manera que el sol se oscureció, hubo tinieblas, de tal manera que el Hijo del Hombre, por aquel tiempo, por aquel periodo de tiempo, pudo experimentar lo que significaba la maldición del pecado. El que nunca había pecado. El Padre le giró el rostro por ti y por mí. Salmo 24 nos habla de la ascensión gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es un canto de gloria. Aquel que murió, resucitó y ascendió. Y hoy está a la diestra del Padre, ¿verdad? No está en la tumba, aquella tumba quedó vacía. Y en medio nos encontramos Jehová. Es mi pastor, nada me faltará. Un salmo de David, y esto es importante, porque David, como bien sabemos, él mismo era pastor. Sí es el gran rey David, pero fue tomado desde detrás del rebaño, ¿os acordáis de aquel versículo? Y David bien sabía cuál era la labor y el oficio de un pastor. Pero en este texto, en este salmo, él no se pone en esa posición de pastor. Él ni siquiera se pone, si este salmo lo escribió cuando ya era rey, en esa posición de rey. Él mira a Jehová y clama, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y precisamente ese es el primer versículo, en el lugar donde va a girar todo lo que vamos a hablar. El título para esta predicación es Bendiciones de ser una oveja de Dios. Y en el Salmo, de manera concentrada, de manera resumida, encontramos esas grandes bendiciones. Pero todo empieza con ese punto de partida. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. No es cualquiera mi pastor. No es el primero que he conocido. Es el Creador, es el Todopoderoso, es el Soberano, aquel que gobierna los tiempos de principio a fin, aquel que ha creado todas las cosas que mis ojos pueden ver, que mi mente puede entender, pero también las que mis ojos no pueden ver y que mi mente no puede entender. Él es este Jehová, es este que es el Dios de amor, aquel que entregó a su Hijo, es el que es el Dios justo, que pesa siempre con balanza justa, que no se equivoca nunca en su juicio. Él es el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que está siempre en todo lugar. Y esta es la base en la que se construye este salmo. Jehová es mi pastor. Qué condescendiente, ¿verdad? Que el mismo Rey de Reyes, el creador de todas las cosas, el poderoso, se quiera hacer mi pastor. ¿Mío? ¿De verdad? ¿Mi pastor? ¿Cómo puede ser? ¿Aquel que habita en el tercer cielo? ¿Aquel que la palabra de su boca creó de la nada? ¿Aquel que no necesita a nadie ni nada, como escuchábamos esta mañana? ¿Que quiera ser mi pastor? Esto no debería más que
En primer lugar, arrodillarnos. Arrodillarnos. Porque si realmente Él es mi pastor, no hay nadie, ni en otro lugar, ni mejores manos en las que yo pueda estar. Jehová es mi pastor. Que podamos vivir glorificando a nuestro Salvador. Como hemos dicho, David no se identifica como el pastor aquí. Y si escribió este salmo cuando era rey, no se identifica como el gran rey David en la época más gloriosa del pueblo de Israel. Él se identifica como una oveja. Y esto ya nos habla también a nosotros de la necesidad de nuestra propia humillación. Como todos o como probablemente sabemos, una oveja es un animal sencillo, más bien tirando a torpe. Una oveja dejada en el monte no tiene mucho que hacer. Es un animal que no es salvaje. Es un animal que tiene un propietario y que necesita de unos cuidados y de alguien que la dirija, que la guíe, que le muestre. Necesita que alguien esté pendiente constantemente de llevarlo aquí y allí, traerla, cuidarla. No sé si nunca has tenido la oportunidad de hablar con un pastor de ovejas de verdad, no de manera figurada. Pero es muy interesante poder hacerlo y preguntarle, oye, ¿las ovejas realmente son así? Pues sí, realmente las ovejas son torpes. Pueden comer hasta reventar. Si una se tira al agua, las demás le sigan y se tiran al agua. Y una serie de cosas que tú dirías, ¿cómo puede ser? Bueno, pues esta es la identificación de cada uno de nosotros que somos sus hijos, ovejas, ovejas. Y esta es nuestra realidad. A lo mejor, no lo sé, a lo mejor tú eres el CEO, el director general de una gran empresa. A lo mejor tienes 2 o 3 carreras, has hecho un máster o 2 másters, ya has hecho un doctorado. A lo mejor no, a lo mejor, pues como todos los demás, eres del montón. Pero todos somos ovejas, ni más ni menos. Y necesitamos de alguien que tome cuidado de nosotros. En 2 Corintios hemos leído, o leemos, capítulo 8, versículo 9, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Fíjate, no solamente el ejemplo de David humillándose a sí mismo al nivel de una oveja, es que el mismo Señor se humilló a sí mismo. Siendo rico, se hizo pobre y nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. De no ser así, no hubiese sido posible tener este Jehová es mi pastor. Y es en base al sacrificio del Señor Jesucristo que nosotros podemos clamar esto. No es porque nos lo merezcamos, no es porque somos más que nadie, no es porque, es que has hecho muchas grandes obras en tu vida o yo en la mía. No, es en base a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y otra vez, esto pone nuestra mirada en el cielo, pone nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Dios. Que Dios quiera ser mi pastor, que Él quiera tener este cuidado de mí, no traería o no debería traer otra cosa que humillarnos y entregarnos a Él. Esta declaración de David es una declaración de confianza, ¿verdad? No está en un condicionante. ¿Y si Jehová fuera mi pastor? Si quizás Jehová fuera mi pastor. No. Jehová es mi pastor y además en tiempo presente, porque es mi pastor hoy. Hoy Jehová es mi pastor. Y qué gloria tenemos los hijos de Dios de poder decir junto con David, Jehová hoy es mi pastor. Es una certeza, una confianza que nace de una fe verdadera, que conoce a aquel que llamamos Jehová. Y además es personal. Mi pastor. Mi pastor. No dice David, Jehová es el pastor de un grupo de gente, que es cierto. No se refiere David, Jehová es el pastor de Israel, que por supuesto es cierto. Jehová es mi pastor. Él es mío, mi pastor. Yo soy su oveja. Así que es importante que consideremos estas cosas cuando leemos este salmo. Él es el que va a cuidar de mí. Él es el que me va a vigilar a mí. Él es el que va a preservar mi vida como una oveja.
Y la importancia no reside en mí y en mis capacidades, ni en mi inteligencia, ni en mis posibilidades. Reside en nuestro Señor, reside en aquel que es el pastor. Quitas este versículo de aquí y el resto del Salmo no tiene sentido. En vez de Jehová pones cualquier otro nombre. Las redes sociales son mi pastor. Mi trabajo es mi pastor. Mi esposa es mi pastor, mi familia es mi pastor, mi coche es mi pastor. Quitas a Jehová y el resto carece de sentido. Así que solamente es en esa palabra Jehová es mi pastor, donde todo lo que vamos a decir cobra sentido. Y fíjate, vivimos en una sociedad que es contraria a este pensamiento. Porque esta sociedad es la sociedad del yo el primero, yo por delante de los demás. Yo oveja, no, yo soy un león o yo soy un caballo, míralo por donde quieras, pon el nombre que quieras. Vivimos en la sociedad de que busca la aprobación y la admiración del resto. Y a ver hasta dónde puedo llegar en mi carrera, a ver hasta dónde puedo llegar en mis posesiones. Sacrifico incluso cosas mucho más necesarias solamente para que la gente vea que yo puedo tener aquello, que yo puedo hacer esta otra cosa, para que me admiren a mí, para que se fijen en mí. Esta es la sociedad en la que vivimos y es a la que nos empuja también. Vas a la universidad, en el instituto, y te enseñan estas cosas, a obrar de esta manera. En el trabajo es lo que vivimos día tras día. Buscar siempre que nosotros seamos el centro de atención, lo importante por encima de lo demás. Buscad tener más seguidores, más suscriptores, más likes, para que vean, para que yo reciba el honor y la honra y la alabanza. Pero carece de sentido si Jehová no es mi pastor, si yo soy el que ocupa ese lugar. ¿Hay algo mejor que podamos decir con David, Jehová es mi pastor? ¿Hay en algunas manos mejores en las que podamos estar? Ni las manos de tu madre ni las de tu padre son mejores que las manos de este poderoso pastor. Y el versículo sigue y dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué fe la de David, ¿verdad? Qué fe la de David, porque dice, nada me faltará. Y cuando dice nada me faltará, no es una exageración. No es una imaginación de David, es la obra del Espíritu Santo en la vida de David, en plena confianza, en plena certeza de la fe que David tiene, en que aquel que él dice que es su pastor, cuida de él como una oveja. Recordar que David conoce muy bien el oficio de pastor. Él es el que ha ido delante del rebaño, Él es el que les ha defendido en tiempo de dificultad, Él es el que les ha llevado a buscar buenos pastos, es el que ha cuidado las ovejas en invierno, es el que les ha secado a los buenos pastos en primavera, el que les ha curado cuando se han hecho daño, el que ha cargado a la oveja pernicrevada. David conoce todas esas cosas y él habla con propiedad cuando dice nada me faltará. Nada nos faltará, hermanos, cuando Jehová es nuestro pastor. Podemos decirlo de otra manera. Si Dios es mi pastor, debo entonces concluir que no me faltará ninguna cosa que es realmente necesaria y buena para mí. También podemos decir, Dios va a proveer cualquier cosa que necesite y si no tengo lo que deseo, y nota ahí la diferencia entre lo que necesite y lo que deseo, tengo que concluir que o es que no lo necesito, o es que no va a ser bueno para mi vida, o es que aún no ha llegado el tiempo de tenerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a este nada me faltará, ¿cuál es el alcance? Bueno, el alcance es todo aquello material que podamos necesitar, todo aquello que necesitamos en este mundo para vivir. Y acordaos el mensaje del Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿verdad?
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán puestas por añadidura. Y de las cosas que estaban hablando el Señor Jesús eran las más sencillas de la vida. Habla de la comida en ese texto, Mateo capítulo 6, y del alimento y del vestido. Nada más, ni nada menos. Así que nada me faltará en lo material. Mucho más importante, nada me faltará en lo espiritual. Nada. Porque Él es el proveedor. Él es el que puede y tiene el poder de darme todo aquello que necesito. Y estamos necesitados. Ya no solamente porque somos y se nos iguala a estas ovejas, que es un animal que tiene necesidades en sí mismo, sino porque hay una necesidad grande en nuestro corazón por culpa del pecado. Culpa del pecado. Mi antigua naturaleza me sigue arrastrando, me sigue llamando. Hay esa lucha interna, algunos lo han descrito como este capitán que fue destronado, que fue atado, amaniatado y puesto en lo profundo del barco, y un nuevo capitán que dirige este barco de una manera muchísimo más gloriosa está al mando. Y ese viejo capitán solo hace que luchar por volver a soltarse y volver a comandar el barco. Oh, en Cristo, en este pastor, nada me faltará espiritualmente. Y esto es de los que nos va a hablar los siguientes versículos. Estas grandes bendiciones de ser una oveja de Dios. En los versículos del 2 en adelante vamos a ver estas grandes bendiciones. Por supuesto que hay mucho más de lo que vamos a decir en el tiempo que tenemos, pero espero que con la ayuda del Señor podamos recibir de su parte bendición. Jehová es mi pastor, que no se nos olvide que todo lo que vamos a decir es en base a ese primer versículo. De otra manera carecería de sentido. En lugares, dice el versículo 2, de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O si podemos mirar a nuestra vida y los que ya tenemos cierta memoria, vemos como el Señor realmente nos ha guiado en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él nos ha traído hasta este momento en la historia, hasta este día, hasta esta hora. Nos guió en el presente, en el pasado, nos está guiando en el presente y sabemos que nos guiará en el futuro. La guía de nuestro Señor va mucho más allá de lo que nuestros ojos y entendimiento pueden ver. Y de la misma manera que hemos leído en el versículo en Mateo capítulo 10, que las ovejas conocen a su pastor y le siguen, y esta es la práctica, el pastor guía el rebaño, nosotros como ovejas deberíamos o debemos de seguir a nuestro pastor y no ocuparnos ni preocuparnos de nada más. Es por eso que hablamos en estos 2, 3 y 4, en el versículo 2, 3 y 4, que como tema general vemos su guía. Esta es una de las grandes bendiciones. Él guía a su rebaño, Él guía a su pueblo, Él me guía a mí y Él quiere guiarte a ti también. Hay grandes preguntas en la vida, ¿verdad? ¿Qué estudiaré? ¿Con quién me casaré? ¿Dónde viviré? ¿Dónde trabajaré? ¿Cómo haré aquello? ¿Cómo haré esto? Pues hay guía en el Señor. Hay guía en poder ir en oración, hay guía en poder ir a su palabra y encontrar respuesta a todas esas cosas. Y precisamente en ese versículo 2, donde se nos hablan de los grandes, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No hay otro lugar donde vamos a encontrar mejores pastos que en la palabra de Dios. No hay otro lugar, otro libro, otro conocimiento en ninguna de las filosofías de este mundo, en ninguna de las cosas modernas que este mundo inventa para tener a la gente distraída y ocupada, que supere el poder que tiene la palabra de Dios para hacerme descansar, para hacerme reposar. Las Escrituras es el único libro que no pasa de moda. Cogemos un libro de ciencias de hace 200 años y está muy bien el material, ¿verdad? Pero ya no sirve. Está totalmente pasado de moda. Incluso de hace 20 años. Hace 20 años no había teléfonos móviles. Jóvenes, creerlo o no, no existían y vivíamos más tranquilos.
No existía, ya está descatalogado, ya no me sirve. Incluso la historia, depende de quién la cuenta de una manera y depende de quién la cuenta de otra. Un libro de medicina, ¿te imaginas? Del siglo XVIII. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero la palabra de Dios no ha cambiado nunca. Esto es una de las pruebas, por cierto, que nos demuestra que la Biblia no es un libro escrito por hombres. No ha pasado de moda en 2000 años, ni pasará en 2000 más si es que el Señor no viene antes. Y es el libro, el lugar ideal para encontrar los pastos delicados. En ella encontramos exhortación, encontramos consuelo, encontramos enseñanza, encontramos doctrina. Es allí, en la palabra de Dios, donde vamos a encontrar la dirección y la guía necesaria que necesitamos. Tenemos este famoso versículo en 2 de Timoteo, capítulo 3, y versículos 16 y 17. Dice así allí Pablo a Timoteo: y que de las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Primero y fundamental, te pueden hacer ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora dice el famoso versículo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Qué gran bendición tenemos al tener las Escrituras! Y es uno de los motivos por los cuales en nuestras oraciones debemos glorificar a Dios, porque tenemos la palabra profética más segura. Es un libro vivo, no es como los demás. Es un libro con el cual el Espíritu Santo va a moldear, va a trabajar mi corazón, va a traer respuestas a mis preguntas, va a traer consolación a mis dolores. La palabra perfecto en este versículo significa sin mancha, algo que es completo, algo que es fresco. Y habla de que estaremos enteramente preparados. Tiene este poder de transformar nuestras vidas y de lo que no era útil, pues el pecado lo había estropeado por completo, poder hacer algo útil para la gloria de Dios. Y esta es la condición en la que todos estamos antes de venir a Cristo. El Salmo 19, Salmo 119, salmos en los que se nos habla de la palabra de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente para cualquier problema, dificultad que tengamos en nuestra vida. Es suficiente para cualquiera de nuestras luchas. Es suficiente como guía y dirección en todo lo que tenga que ver con nuestra fe, pero también en todo aquello que tiene que ver con nuestra vida secular, para hacer esa diferencia. La palabra de Dios es ese libro de poder. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor, porque es su libro. No lo ha escrito un hombre, no lo ha escrito aquel que tenía buenas ideas, lo ha escrito aquel que nos conoce, que somos polvo. Lo ha escrito aquel que ha creado todas las cosas. Así que debemos de preguntarnos, ¿estoy leyendo las Escrituras? Es pregunta sencilla, ¿verdad? Yo desde la escuela dominical he escuchado que tengo que hacer mis devociones cada día. Y aún me sorprende ver de hermanos y hermanas que descuidan esta necesidad tan grande. Algo tan sencillo. ¿Sabes? Estamos tan ocupados durante el día. Tenemos tantos quehaceres y todos los que hemos añadido además. Todos los hobbies, todas las otras cosas. No hay nada que pueda igualar si tienes una necesidad, si tienes un dolor en tu alma. Es en la palabra de Dios donde vamos a encontrar respuesta. Vamos a tener que indagar, vamos a tener que buscar, pero ahí está la respuesta. Las grandes bendiciones de ser una oveja. Nadie más tiene esta gran bendición que solo su pueblo. Una palabra en cada momento, para cada lugar, para cada consejo. Y ahí nos habla también de las grandes corrientes, de las corrientes de aguas, ¿verdad? Y tenemos al Espíritu Santo con nosotros, las grandes bendiciones.
tenemos a la obra del Espíritu Santo, que es esa fuente de agua viva en nuestro interior. El Señor envió al Consolador. La palabra en griego es el Parakletos, aquel que está con nosotros siempre. Somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Señor, a través de su Santo Espíritu, trabaja y puede seguir trabajando en nuestras vidas. Por eso nos guía. O cuando nos dejamos en sus manos como la oveja, aquella que se sabe más bien con algunas dificultades, que es débil, que no tiene grandes capacidades, cuando nos dejamos en las manos de la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a lugares en nuestro corazón, en nuestra mente, que nadie más va a llegar. Puede ser a través de cualquier otro hermano o hermana, puede ser a través de un buen libro cristiano o a través de una predicación o mi propio estudio, pero va a obrar en mi vida si me expongo, si colaboro. Porque debemos de ser colaboradores del Espíritu Santo. Por eso Él se contrista cuando pecamos y debemos de luchar en contra del pecado y vivir en esta santidad práctica. Él es nuestra guía. ¡Qué gran bendición! No hay mapa en el mundo, no hay GPS en el mundo que pueda darnos esta guía que nos da nuestro Señor, que nos da nuestro pastor. Recuerda de quién estamos hablando. Estamos hablando de aquel que es todopoderoso, de aquel que ha creado todas las cosas, de aquel que no hay nada imposible. Seguimos adelante porque el tiempo va pasando. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esa palabra confortará tiene el sentido de restaurar, de coger aquello que había sido dejado hecho polvo, que había sufrido daño, que había sido castigado. Y precisamente esto es lo que hace el pecado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero también lo que otros pueden hacer en nuestra propia vida, lo que la acción de mi compañero de trabajo puede haber creado, o quizá lo que mis padres me hicieron cuando yo era un niño, restaurará, confortará mi alma. Además tiene ese poder de coger lo que estaba destruido para hacer un vaso nuevo que glorifique a Dios. Oh, pero hermanos, tenemos que meternos en las Escrituras. Tenemos que acudir a esta guía. Tengo que orar. Las aguas no pasan simplemente a mi lado. A lo mejor hay momentos en los que tengo que ir a buscarlas. Tengo que trabajar en ello. Tengo que exponerme a la palabra de Dios. Tengo que exponerme a la luz para ver la luz. Cuando pecamos y nos descarriamos, Él es fiel. El pastor es fiel para venir a buscarnos. Y tenemos aquella famosa parábola en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que el pastor dejó a las 99 para ir a buscar a aquella que se había perdido. Oh, gloria a Dios que yo un día fui esa oveja perdida y Dios en su misericordia vino a buscarme para ser mi pastor. Oh, que esta sea la realidad de cada uno de nosotros. Pero aun cuando peco hoy en día, como David, ¿te acuerdas? El mismo que escribió este salmo. Tuvo que pasar tiempo y tuvo que venir el profeta directamente para decirle, tú eres ese hombre, para que él reconociese su pecado. Pero mi pastor no me va a dejar. Va a enviar a ese hombre, va a enviar a esa mujer, va a enviar esa palabra que yo necesito para restaurar. Y no restaura para machacar, no restaura para volver a destruir, restaura para glorificar, restaura para seguir siendo útil en sus manos. Cuando llegue el aviso, no rehusemos, no cerremos nuestros oídos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oh, qué terrible es endurecer el corazón, cerrar el oído al aviso de Dios en nuestras vidas. Estamos perdiéndonos su bendición cuando no queremos escuchar. Sigue por eso el Salmo y entramos en este versículo 4 hablando de este tema de la guía de Dios. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Salmo, versículos que muchas veces aplicamos y bien aplicados, ¿verdad?, al momento de la muerte. Cuando un ser querido pasa y es hijo de Dios, pues confiamos y descansamos que este es el valle de sombra de muerte y que solamente es esa transición entre esta vida terrenal y la gloria eterna. Pero ¿sabes qué, hermanos? Esto también aplica a nosotros en nuestras propias vidas, hoy aquí. Este valle de sombra y de muerte es oscuro. El valle es frío y húmedo. La luz del sol no llega al valle. Es un lugar donde uno no quiere estar. Pero sabes, como hijos de Dios, pasamos por valles. No siempre el fuego del Espíritu está en nuestro corazón. No siempre nos levantamos con ganas de servir, de adorar, de buscar al Señor. No siempre soy el mejor cristiano del mundo, para que me entendáis. ¿No pasamos por momentos difíciles? ¿Pasamos por momentos en los que hay desánimo? ¿Pasamos por momentos en los que no tengo ganas? Que coger la Biblia es difícil, que orar es difícil. No estoy hablando en este caso de que estamos viviendo en pecado. Quiero aclarar esto. Si hay un pecado en nuestras vidas, es normal que pasemos por ese valle. Nos estamos alejando de Dios. Pero hay veces que Dios permite cosas, circunstancias en nuestras vidas que nos llevan por un valle. Un lugar donde parece que el Señor me ha dejado solo. Quizá una enfermedad, quizá un problema familiar, quizá un problema eclesial, quizá un problema con mi esposa, con mi esposo, quizá una situación difícil en mi trabajo. Señor, ¿dónde estás? No veo la luz. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. David es consciente de que el valle va a llegar, de que va a pasar por ese momento de dificultad, pero ¿sabes? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo no veo esta luz hoy. Yo no tengo este gran deseo en mi corazón quizá hoy, pero ¿sabes? La fe está por encima de eso. Lo que yo conozco de Dios, lo que yo sé de Dios, lo que yo he leído y hemos escuchado, por ejemplo, esta mañana en ese Salmo 135, ¿sigue siendo verdad? ¿Nada lo ha cambiado? ¿Dios sigue siendo mi pastor? ¿O es el momento de ejercitar la fe, incluso cuando los sentimientos no acompañan? Es como un valle de sombra y de muerte. Es difícil. Es un lugar peligroso. Es allí, hermanos, donde en el valle, donde se esconde el ladrón. Es en el valle donde se esconde la fiera que quiere arrebatar la oveja. Pero su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿O no es ese momento donde hay que ejercitar la fe? Una vez leí esta frase que decía que cuando adoramos a Dios, cuando leemos la Biblia, cuando oramos sin sentirlo, esa es la verdadera adoración, la verdadera lectura, la verdadera oración, porque es la de fe. La fe no tiene que ver con mis sentimientos. Si yo lo siento o no lo siento, Dios sigue siendo mi pastor. Y yo puedo seguir confiando en que Él cuida de mí. Pero es que en la oscuridad del valle yo no veo la salida. Bueno, por eso es el valle. Pero Dios sí que la ve. Es que no veo cómo voy a pasar este gran valle, esta gran dificultad. Hermanos, es momento de seguir de rodillas, confiando en sus grandes promesas, haciéndolas mías. Él no cambia, es inmutable, todo lo sabe, todo lo puede. Él es mi pastor. Por eso hemos dicho que si quitamos esa primera frase, lo demás carece de sentido. Jehová es mi pastor. Nada, hermanos, nos faltará incluso en el valle. Y tenemos esta promesa de su vara y su cayado nos infundirán aliento. Estas dos herramientas que usa cualquier o que usaba cualquier pastor, que nos hablan del poder de Dios, que nos hablan de la soberanía de Dios. Es momento de ejercitar la fe. Es momento de buscar a Dios en una certeza de que Él está ahí. No porque yo lo siento, porque su palabra así lo dice. Y qué gran bendición que no estamos solos, pues el Espíritu Santo nos asiste en ello, si no, de otra manera sería imposible.
porque hay momentos realmente difíciles en nuestras vidas. Oh, qué gran bendición que aunque ande en el valle de sombra de muerte, puedo decir que Él me sigue guiando. Él sigue conmigo. Él sigue siendo mi pastor y nunca me ha abandonado. Es la experiencia de David. Aunque ande en ese valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esto es fe, es confianza en Dios. Aunque la luz no brille, yo sé que mi Señor reina. Y qué gloria el poder vivir como hijos y como ovejas de Dios. En el siguiente versículo leemos: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Bueno, cuando queremos hacer las cosas bien, cuando queremos servir a Dios, si somos verdaderas ovejas, va a haber angustiadores. Siempre va a haber enemigos. Siempre va a haber dificultades. Gracias a Dios que nos avisa. Gracias a Dios que no nos debe de pillar por sorpresa, ¿verdad? Resulta que en Juan nos dice que tenemos 3 enemigos: la carne, el mundo y el mismo Satanás. Estamos avisados, ¿verdad? Pero aún en esas dificultades, aún en esas luchas, dice el salmista, dice David: aderezas mesa delante de mí. La bendición de Dios no se frena, no se corta. Dios sigue proveyendo. Dios sigue siendo este que cuida de nosotros. Dios no me dejará ser tentado más de aquello que puedo soportar. Dios no es nuestro enemigo que envía tentación para destruir el alma, envía pruebas para edificar nuestra fe. Dios no es aquel pastor que se esconde para jugar con sus ovejas a ver qué hacen cuando el lobo viene, a ver cómo reaccionan. No, Dios no juega con nosotros. Dios adereza mesa delante de nosotros y sus bendiciones siempre están presentes. Y además de una manera plena, ¿verdad? Mi copa está rebosando. ¿Te imaginas una oveja que por sí misma dijese: yo voy a enfrentarme al lobo? Yo voy a enfrentarme a las zarpas del oso. O no, yo voy a luchar en contra de las mandíbulas del león. Son cosas absurdas que una oveja haría, ¿verdad? Pobre oveja indefensa, no va a durar nada. Nuestro Señor cuida de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. O cuando el enemigo aprieta, o cuando el pecado aprieta, cuando este mundo aprieta y las dificultades por ser cristiano llegan, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Voy a encontrar en Él la salida, y no solamente la salida, sino la paz suficiente para poder sentarme a la mesa delante de la palabra de Dios y encontrar el alimento sólido que mi alma necesita para cada momento. O que podamos ir al trono de la gracia, donde encontraremos el oportuno socorro, ¿verdad? ¡Qué gran bendición! Independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor, tenemos la gran bendición de acudir a ese trono de la gracia en un instante. No sé si has leído acerca de la Inquisición alguna vez, pero nuestros hermanos del pasado murieron de maneras horribles. Y tenemos testimonios de lo que cantaban y de lo que oraban en el momento de la angustia, cuando los angustiadores realmente estaban apretando. Oh, qué bendición y qué testimonio es leer esos testimonios. Cómo puedes ver cómo hermanos, hermanas morían, literalmente morían, y morían de maneras horribles, glorificando al Señor. Oh, la gracia y la misericordia del Señor siempre están con nosotros. Qué gran bendición que tenemos su guía, qué gran bendición que tenemos su protección y qué gran bendición que tenemos la certeza de la obra de Dios en nuestras vidas. Versículo número 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Has visto que David no lo duda? ¿Has notado que es una realidad en su vida? Es una convicción. No habla de las circunstancias, no habla de los días buenos, no, es siempre, simplemente siempre.
Claro que hay días más difíciles, como acabamos de hablar en el versículo número 4, pero ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Qué gran bendición, ¿verdad? Porque después de pasar por las dificultades, de saber que estamos en un mundo que está lleno de lobos y que acechan, después de entender que el enemigo busca hacernos daño, tener la seguridad de que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Otra vez, no es por nosotros, es porque Jehová es mi pastor y nada me faltará, porque puedo acudir a Él siempre y su misericordia, su gracia, están con nosotros. Leemos aquellos famosos versículos de Romanos capítulo 8. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Esto es una realidad para nosotros hoy también. Y podemos y debemos vivir en esa realidad. Y esta realidad debe hacer, estos versículos, debe hacer que en la casa de Jehová moraré por largos días. Deben hacer que yo me entregue a mi Señor. Oh Padre, ¿qué quieres que yo haga? La casa de Jehová en este contexto del Antiguo Testamento era el lugar de servicio. David no está diciendo que se va a la casa de Jehová a descansar, o simplemente a pasar el rato, o simplemente a ver lo bonito que era. No, es el lugar de servicio. Es el lugar donde yo sirvo a Jehová. Padre, ¿qué quieres que yo haga? Ya, el mundo es difícil, sí, hay problemas, es verdad, las cosas van de mal en peor y las Escrituras nos avisa de ello. Encima yo tengo mis propios problemas internos de mi propio corazón, pero el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo servirte? ¿Dónde hay la oportunidad de hablar de ti? ¿Dónde encuentro a aquel que está buscándote? O si pudiésemos orar un poco más en este sentido. Quizá el Señor nos levantaría, y por favor no estoy hablando de nadie en particular, ni de esta iglesia en particular, hablo de la cristiandad ahora mismo, o a lo mejor el Señor nos levantaría en esta iglesia en España a que le sirvamos más, a que podamos ser una influencia allí donde estamos, a que en vez de cerrar la boca porque nos da vergüenza, la podamos abrir. Porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto también nos habla de que hay una responsabilidad en nosotros, como ovejas. Hemos leído en Juan que oyen su voz y le siguen. Pero ¿para qué le siguen? ¿Solamente para las cosas que más nos gustan? Porque el sacrificio también forma parte del deber cristiano. El obrar, a pesar de lo que me pase, también forma parte de mi vida cristiana. Y como hijo de Dios tenemos una labor que hacer. En mi propia vida, yo como padre, en mi propia familia y mi esposa como madre, en nuestra propia familia, como miembro de una iglesia local, como trabajador en una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así que el Salmo, concluimos este Salmo simplemente con estas palabras. En la consideración de estos privilegios, bendiciones que tenemos con nuestro Dios. Pues, ¿por qué buscar en otro sitio lo que solo Dios me puede dar? ¿Por qué no consagrar mi vida al Señor? O empezar a orar por ello. Oh Señor, exactamente no sé lo que tengo que hacer, pero haz la obra en mi vida. Como ovejas estamos guardados y protegidos por nuestro Señor. Somos débiles en nuestras propias capacidades. Le buscamos a Él para darle gloria, pero también tenemos una labor que hacer. O que el Señor nos guarde y nos ayude en esa labor. Y que podamos decir con fe y certeza en nuestro propio corazón, como lo dijo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No es una frase hecha, no es un karma que vamos repitiendo a ver si algo pasa, no es una muletilla al final de nuestras frases, no, es una realidad, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. En su palabra, Él me guía, con su Santo Espíritu, Él me bendice
En la dificultad, en fe, Él me guarda. En los momentos en que el enemigo me aprieta, Él sigue bendiciendo. Y todo esto trae mi deseo de entregarme a Él y de servirle mejor. Que el Señor nos bendiga, hermanos.